Bueno, ya lo sabe, tiene que cuidar a sus hijos estando en casa aún, porque estos juegos se juegan a través de Internet. Y ya que hablamos de tecnología, pues usted sabe que cuando entra a Internet, todos nuestros datos se encuentran ahí. Solamente uno pone Jaime Chincha y salen, puedes entrar a datos de la SUNAT, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo hacemos para resguardar esos datos? Porque están en el dominio público. Estamos con el doctor Walter Gutiérrez. Muy buenos días, doctor. Gracias. ¿Qué hacemos con esa información que es pública, pero alguna que también es sensible? Bueno, un par de aclaraciones antes. En primer lugar, los datos personales son parte de nuestra identidad. Dirección, RUC, número de celular. Estos son datos generales, pero hay otros datos que son datos sensibles, que tienen que ver con nuestra historia clínica, por ejemplo, las enfermedades que hemos tenido, las notas que tuvo usted en el colegio y tuve yo en el colegio, nuestras opciones sexuales, nuestras opiniones políticas, todo eso forma parte de nuestra identidad y somos titulares. Para decirlo en sencillo, somos propietarios de esos datos personales. Pero hay datos personales que sí son públicos. Sí, hay datos personales que, digamos, no tienen la misma sensibilidad como la historia clínica, como por ejemplo la dirección, como por ejemplo el número de celular. Esos datos son datos generales, pero en ambos casos, aquel que acopia, reúne y tiene base de datos, debe tener nuestra autorización para poder acopiarlos. Pero, ¿quién acopia esta información? ¿Cómo se agrupa esta información? Porque estamos hablando casi de pequeñas DINIs, ¿no? Que recolectan este tipo de DINIs privadas, ¿no? DINIs privadas con propósitos lícitos, ¿ah? Ya. Lo que sucede es que cuando usted descarga una aplicación o cuando compra con la tarjeta de crédito, existen software que se le llaman Big Data que captura esa información. Y va armando un perfil de la persona. Y va armando un perfil de los hábitos, las fotografías, en fin, toda la información que usted tiene la va capturando. Pero para que lo pueda hacer le tiene que pedir autorización. Cuando se trata de datos generales, que no son los datos sensibles, la autorización puede ser verbal, es mucho más sencilla. Pero cuando se trata de datos sensibles, la autorización tiene que ser por escrito. De acuerdo, usted ha hablado de la parte lícita, ¿verdad? Y entiendo que muchas empresas de marketing, por ejemplo, podrían utilizar la información de qué consumo, cuáles son mis hábitos. Perfectamente lícita. Pero ¿qué pasa si vamos a Wilson y encontramos pues gente que vende bases de datos con nuestra información? Porque eso sucede. A ver, lo que sucede es que hay, digamos, transferencias, comercialización de datos, pero que ya lindan con lo criminal. Y hay transferencias, acopio y transferencia de datos que son perfectamente lícitas. Usted, por ejemplo, va a un centro comercial, va a comprar algo y le dicen su número de celular, su DNI, su dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Le debe haber pasado. Sí, claro. ¿No es cierto? Lo que está haciendo ahí es recabar información. Y si no quiero darla, darla... a menudo, no tiene por qué darla. Y a menudo los centros comerciales olvidan de decirle, lo voy a hacer, estoy acopiando esto con tal propósito y quiero su autorización porque le voy a enviar publicidad. Pero eso nunca nunca sucede. No, claro. Eso nunca sucede. En el Perú existe una autoridad de base de datos que controla los derechos de los datos personales, que está adscrita al Ministerio de Justicia, y que uno puede pues, apelar a ella cuando advierta que alguien tiene nuestros datos personales y está haciendo uso de esos datos personales. Sobre todo porque a veces pasa, y le debe haber pasado a mucha gente, que de la nada te llaman, tienen tu número de teléfono y te empiezan a ofrecer un seguro, te empiezan a ofrecer una tarjeta, te empiezan a ofrecer, en fin, una cantidad de productos que no necesariamente es que tú los estés buscando, sino que llegan a ti. ¿Cómo tienen tu teléfono, por ejemplo? Y ahí surge, claro, un gran signo de interrogación, ¿cómo es que tuvieron mi teléfono? Resulta que yo compré un pasaje aéreo y ahí puse mi dirección o puse algún dato, ellos registraron esa información y luego pueden haber comercializado esa información y entonces tienen tus datos. Y te pueden llamar por teléfono o te pueden enviar alguna... ¿Cómo yo denuncio, ¿cómo yo denuncio esta situación? Lo primero, si yo detecto que están usando mal mis datos. Dos posibilidades. Si tiene información directa de quién es, pues decirle, usted tiene datos míos. Quiero saber qué datos tiene, en qué términos... Confrontar a la persona que te llama. A la institución, a la persona que es titular de la base de datos, quiero saber. Y puede decir, rectifíquelo o elimínelo, porque yo no le he dado autorización. Y si usted no tiene respuesta, usted acude
a la autoridad de base de datos que protege los datos personales en el Ministerio de Educación, y esa institución lo puede multar. Y la multa puede ir, si es desde media UIT hasta 100 UITs. Estamos hablando de 300.000 soles que podría tener como multa esta institución, sin perjuicio de que usted tiene derecho a que de todas maneras se borre la información que está alojada en esa base de datos. En tiempos tan inseguros, ¿cómo hacernos para protegernos cuando nuestra información está ahí? Es decir, uno solamente entra a la guía, a las páginas amarillas, y ya busca el nombre, sabe la dirección y sabe el teléfono. ¿Qué tips le podría dar a la gente para que pueda sentirse más segura y que su información pues no esté por todos lados? La primera es que uno debería ser consciente que es propietario, como propietario del celular, como propietario de nuestro auto, propietario de sus datos personales, que forma parte de nuestra identidad y que no debemos soltarla así nomás. Claro. Segundo, cuando advirtamos que alguna base de datos tiene nuestra información, inmediatamente decirle, quiero saber toda la información mía que tiene usted en su base de datos, para saber si es puntual, es correcta, y qué va a hacer con esa base de datos. Y si no me gusta, saque usted mi información de esa base de datos. Claro, doctor Gutiérrez, creo que el tema amerita seguir analizándolo, encontrándole diferentes flancos, pero le agradecemos por estos minutos y sobre todo una recomendación final: no estén ventilando esos datos personales, esa información de la cual uno es dueño en las redes sociales. El Facebook, el Twitter, a veces a uno le da la opción de colocar en los cuadritos, ponga la dirección, ponga el teléfono, porque de ahí sacan. De ahí sacan, pues. Ojo, claro, que las fotos que pones ahí también las capturan inmediatamente. También. Forman parte de los datos personales. Gracias, doctor, por estar aquí. Son las 6:47.